Rodrigo Pacheco, titular de Imagen Empresarial. Licenciado en Relaciones Internacionales, egresado del Tecnológico de Monterrey. Rodrigo es periodista de negocios. Ha impartido conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocios, empresas y universidades, con el enfoque de transmitir un análisis de México y su desenvolvimiento económico influido por factores políticos y sociales. Rodrigo actualmente es el titular de Imagen Empresarial, programa de radio en donde se abordan temas del mundo corporativo, economía y finanzas. Además, colabora en distintos espacios informativos de Grupo Imagen Multimedia y publica una columna semanal en el periódico Excelsior. Es miembro del consejo editorial de la revista Istmo del IPADE. Con ustedes, Rodrigo Pacheco, con su conferencia México, Perspectivas y Escenarios 2022. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un honor, realmente estoy muy honrado de que me permitan estar con ustedes esta tarde. Y yo, pues como ya veían ahí en mi perfil, pues soy un periodista de negocios, tengo el privilegio de poder hablar con muchas personas, líderes de empresas, hombres y mujeres, funcionarios, y además tengo el privilegio de que me paguen justamente pues, por tratar de entender qué está ocurriendo, no solo con México, sino en el contexto del mundo. Es un poco lo que les quiero contar. Y primero siempre es importante entender cómo llegamos, tener datos para saber en dónde estamos y sobre todo hacia dónde nos podemos mover. Y aquí están los datos. Esto es todas las barritas, es el crecimiento económico de México, es trimestral a tasa anual. Como pueden ver ahí, pues más o menos desde mediados de 2018, pues México empezó a perder ritmo de crecimiento. De hecho, somos un país que a lo largo del siglo XXI, pues no hemos tenido, digamos, un crecimiento fuerte, digamos, de 4%. Al principio sí, del siglo, todavía en tiempos de Fox, por el tema de la base de comparación. Pero ahí se ve que ha sido consistente, digamos, difícilmente a veces superamos el 3%, a ratos sí lo logramos. Y vemos cómo desde el 2019, pues la economía mexicana empezó a entrar en una dinámica de recesión, llegamos a la pandemia, pues ya con una recesión cercana al 1%, ahí ven que todavía el primer trimestre de 2020 era un dato negativo y probablemente íbamos a cerrar con alguna tendencia negativa, pero luego vino la pandemia y ahí se ve en la barra, pues fue un socavón, es el peor desempeño económico que ha tenido México en su historia, y luego ya se ve la base de comparación en el segundo trimestre, que es la otra barra enorme, crecimos el año pasado 5%, después de una caída de 8.3% a tasa anual, y este año el dato más nuevo que se dio a conocer la semana pasada por parte del INEGI es un crecimiento de 1.9% en el primer trimestre del año. ¿Qué quiere decir todos estos datos y todos estos números? Pues que México, digamos, llegó ciertamente con una economía, si hacemos una metáfora de salud, pues anímica, estábamos ahí como en un poco de tos, luego vino el COVID y aquello se puso crítico, y ya nos vamos recuperando poco a poco, aunque todavía no llegamos a los niveles prepandemia. De hecho, se espera que este año, digamos, los más pesimistas ven 1.5%. Con este dato del PIB del 1.9 del primer trimestre, mejoró un poco la percepción, no la percepción, sino el cálculo de lo que vamos a crecer. Estamos más o menos en 1.8%, aunque, por ejemplo, el Banco de México apenas ayer decía que en su escenario central ven un 2.2%. Más allá de los detalles de las décimas, lo cierto es que el año pasado crecimos 5%, este año supongamos que crecemos 2%, pues todavía estamos abajo, digamos, del nivel prepandemia que teníamos, que tampoco era tan boyante, ¿no? Porque en 2019 ya veníamos con una cierta caída. Digamos que el objetivo sería alcanzar el nivel de septiembre de 2018, que fue el punto más alto que ha tenido la economía, pero todavía estamos un poquito abajo y lo vamos a recuperar probablemente hasta el próximo año si las cosas salen, digamos, inercialmente bien como van. Y que este dato que les digo, pues es un poco más positivo. Ahora, todos estos datos y números, pues ocultan una realidad muy diferenciada de país. Son tablas, digamos que no hay que ver cada numerito, que lo pueden ver, que voy haciendo en donde tomo en cuenta el ingreso-gasto de los hogares. Entre más azul es más por encima de la media nacional, entre más rojo más por debajo de la media nacional, que sea negro es igual que la media nacional. Y vemos que, y bueno, ¿qué tienen los datos? De su lado izquierdo ven el ingreso-gasto de los hogares, particularmente el ingreso de los hogares en promedio en México, luego la tendencia que lleva, que es importante observarla, luego la pobreza, cómo están los estados en términos de pobreza, luego el nivel educativo,
porque es muy importante. A veces podemos discutir pues el dato del último trimestre o del último año, los últimos 2 años, pero realmente una economía crece, y más en el siglo XXI, que es pues el siglo del conocimiento, pues a través de la educación, ¿no? Y entonces dice mucho el promedio educativo de una entidad. Y luego viene el sector informal, que también es clave, porque el sector informal en México en promedio está en 55%, datos del INEGI en la encuesta de ocupación y empleo. Y es difícil que una economía pueda tener un crecimiento fuerte si tiene un sector informal muy grande. Ese es un gran problema. Por eso es muy importante el tema de los impuestos, no solo porque, pues, digamos, cambias la matriz del ingreso tributario de un país, y entre más amplio sea este ingreso mejor porque está menos concentrado en pocos, eso por un lado, pero también porque le da un principio de orden a las empresas en términos de su administración interna, y en tercer lugar porque además los hace sujetos de crédito, ¿no? Una parte importante que se toma en cuenta para un crédito. Ahora las fintechs tienen otras aproximaciones, pero es justamente ese, ¿no? El registro que tienes, tu registro contable. Y eso tiene que ver con el sector informal. A mayor informalidad, pues más, peor, no solo desempeño económico, sino nivel de ingresos, y ahora lo van a ver. Entonces, estos estados que vemos aquí, pues son un México que va a una velocidad bastante rápida. El primero, hasta arriba de la lista, está Nuevo León. Luego viene Baja California, estados que están muy conectados a la región Norteamérica en términos de manufactura, con algunas otras características. Por ejemplo, Baja California tiene el tema del vino y tal. Luego está obviamente la Ciudad de México, que es una de las también entidades, Chihuahua, o sea, estados que así se ven, ¿no? Es un México que está muy concentrado en la región Norteamérica, es un México de manufactura, de exportación, y que pues está creciendo bastante rápido. Y ven ahí, por ejemplo, en la tendencia, la Ciudad de México, que es el ente más grande desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. Después viene el Estado de México, en tercer lugar Nuevo León, tercero Jalisco, y el quinto es Veracruz. Y entonces vemos que la Ciudad de México tuvo pues, una caída muy potente. ¿Qué ocurrió? Que cuando vino el 2020 y la pandemia, pues los negocios cerraron, pasaron de 100 a 0 en meses, y todo lo que tiene que ver con los servicios pues fue altamente impactado. Y obviamente la Ciudad de México pues es una ciudad muy vinculada, no es tan manufacturera, más bien una ciudad de servicios, y pues el golpe fue durísimo, sobre todo porque no hubo medidas contracíclicas. Estaba viendo hace un momento los datos de los créditos a la palabra que se dieron en el contexto de la crisis. ¿Se acuerdan? 25,000 pesos a la palabra, seas formal, informal, lo que sea, te los daban. Pues no se han pagado nada, ¿no? Más del 90% no se pagó, evidentemente, pues no. Y a diferencia de otros países, incluso de América Latina, que se aplicaron cierto nivel de medidas contracíclicas, Colombia es un ejemplo, es decir, apoyar, por ejemplo, te difiero el pago de impuestos durante 3 meses en lo que vemos se resuelve la pandemia, o te hago descuentos. El único ahí medida contracíclica, el Infonavit, pues hizo un diferimiento, y la banca en México, el sistema financiero, se puso de acuerdo con el Banco de México para también poder, digamos, atajar el tema de los pagos, y fue que hicieron plazos de diferimiento, y eso ayudó mucho a las empresas, porque el nombre del juego en 2020 pues se trató de profundidad de bolsillos, ¿no? ¿Cuánto liquidez tienes para aguantar la nómina? O de plano muchos no sobrevivieron. De hecho, los datos del INEGI, los que publicaron pues, la semana pasada de abril, muestran que el empleo se precarizó. Estoy muy sorprendido. Porque, por ejemplo, los que ganan, donde más se perdió fue más o menos 8 millones de personas dejaron de percibir de 3 a 5 salarios mínimos. O sea, estamos hablando de poco más, entre unos 15,000 y 22,000 pesos, y ahí 8 millones de personas ya no están ahí, y subió mucho los que ganan un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos. Para que se den una idea de México, los que ganan más de 5 salarios mínimos, o sea, de unos 23,000 hacia arriba, pues son 1.5% de los mexicanos que laboran, o sea, en la encuesta de ocupación y empleo, o sea, nada. Y los que ganan hasta 2 salarios mínimos son el 63%, más o menos, o sea, es la gran masa salarial. Y bueno, pues eso hay que dimensionarlo, y eso en parte queda retratado en estos estados, y sobre todo en este México que va a gran velocidad. Como les decía, bueno, pues hay varios, la Ciudad de México muy afectada, otros como Jalisco también tuvo una caída de 12%. Esta encuesta la publica cada año el INEGI, es muy muy interesante porque además tiene un montón de otros datos y te dice pues cómo está el nivel de vida, y así se ve. Y algo bien importante también es entender, digamos, la distribución del ingreso, sobre todo porque eso es los ingresos de los hogares de clase baja. Por ejemplo, aquí es menos los hogares de clase baja,
digamos, es un 45%, mientras que Nuevo León, que tiene mejores indicadores en el global en términos del ingreso del hogar, es de 51%. Si se dan cuenta, por ejemplo, un estado como Nuevo León tiene una informalidad relativamente baja, o sea, una informalidad laboral de 36%, pero pues tiene 51% de los hogares en clase baja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hay un tema ahí de compensación y eso hay que considerarlo, sobre todo porque tiene que ver incluso con realidades políticas, con preferencias, etcétera. Luego hay un México intermedio. Este México, tenemos entidades que, en mi opinión, pues la tendencia que llevan es que van a estar en el México avanzado, como cuáles, por ejemplo, San Luis Potosí, por ejemplo, Guanajuato, que el tema de seguridad le pega muchísimo. Tamaulipas, si ustedes lo ven en el mapa, es interesante, se parece mucho a Nuevo León, incluso geográficamente, tiene la misma cercanía con Estados Unidos, incluso tiene puertos, o sea, tiene salida al mar, es un estado, tiene además petróleo, ¿no? Ahí está la cuenca de Burgos, gas, que ese no lo explotamos, el shale, pero es un estado realmente que tiene muy buenas condiciones, ahí está Reynosa como un hub de manufactura, pero pues tiene el tema de la inseguridad y eso muestra otro de los aspectos que voy a hablar en un momento, pero que pues a veces distorsiona. Lo mismo le pasa un poco a Guanajuato. Hay muchos estados aquí que les digo, probablemente van a acabar en el México de gran velocidad, otro es Yucatán, Yucatán lo ha estado haciendo extraordinariamente bien, y así se ven en el mapa, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, pues está Quintana Roo. El caso de Quintana Roo es interesante porque estas tablas las hago, se ha publicado en 2016, 18 y el año pasado, aunque dice 20 porque con la pandemia no la habían publicado. Y realmente Quintana Roo pues va en el México más avanzado. Si ustedes ven los números de Quintana Roo en empleo formal y en empleo en general, pues ya empezó una recuperación muy aguda, o sea, muy rápida. Y pues claramente Quintana Roo, estoy casi seguro que el próximo año estará regresando, en todos sus indicadores se van a recomponer, porque pues en turismo la verdad es que tuvo un avance bien importante. Y les digo todo esto porque a veces, por ejemplo, desde aquí, desde Guadalajara o bueno, ahí estamos viendo los hogares de clase baja, como pueden ver, pues ya aumenta bastante, ya hay estados que tienen mayor informalidad. Por ejemplo, Michoacán. Michoacán yo creo que desafortunadamente es uno de los estados que más bien, si uno ve su tendencia económica y sobre todo sus indicadores, pues probablemente va a acabar en el México más rezagado. Y les decía que desde aquí, pues de repente uno ve la realidad desde ciertas zonas de la Ciudad de México, desde San Pedro, ahí en Nuevo León, o aquí en Guadalajara, y uno dice, bueno, pues el país, ¿por qué votan como votan? ¿Por qué piensan lo que piensan? Pues porque hay una realidad muy distinta, uno al interior, porque como les digo, de repente cuando uno ve los hogares de clase baja, clase media y clase alta, que la clase alta ahorita vemos dónde están los rangos, pues es que eso tiene una serie de explicaciones y lógicas incluso en el discurso y cómo este discurso genera eco. Y bueno, pues ahí estamos viendo ese México rezagado, evidentemente al fondo de la tabla están estados como Chiapas, ¿no? O sea, el mexicano más pobre, de hecho, es mexicana, es mujer, es indígena, no habla español y tiene un ingreso promedio, es decir, comparado con la media nacional, más o menos hasta 80% abajo. Es realmente muy dramático, entonces tiene realidades muy distintas. Somos un país muy grande y de muchas realidades. Entonces a veces cuando vemos el dato global del crecimiento económico, los datos del desempleo y tal, hay que tener visibilidad de este México porque son distintos. No distintos en la esencia, somos el mismo país, pero hay un México que va a otra velocidad y eso tiene una serie de consecuencias, les digo, muy concretas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la informalidad está correlacionada pues con menores ingresos y ahorita les voy a mostrar por qué. ¿Qué tiene que ver la informalidad además? Pues no es necesariamente que las personas no quieran pagar impuestos, son las condiciones que hay para que esto pueda ocurrir. Y ahí vemos al México que va más lento. Tienes, por ejemplo, en Chiapas 80% de los hogares están en clase baja, que está casi correlacionado con la informalidad. Ahora imagínense qué haces con una economía como la de Guerrero, en el dato más reciente 80% del sector informal, de trabajadores en la informalidad. Pues la pregunta es quién trabaja en la formalidad y sobre todo cómo haces política pública para que el Estado empiece a crecer. Es muy difícil y uno de los temas que es un poco frustrante es que cuando vienen las campañas políticas tanto estatales, ahora que vamos a tener elecciones el domingo, o las presidenciales, nunca está diagnosticado. O sea, no he visto a ninguno de los candidatos el que me digan y mi principal objetivo es reordenar y lograr que se reduzca el sector informal y sin eso no vamos a arreglar al país en el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque si 8 de cada 10 están en el sector informal, pues ya les puedes dar todos los programas sociales que quieran, pero aquellos
aquello no se va a corregir. Por eso cuando vemos los análisis que hace el Coneval, que es el ente que se encarga de analizar la política social, pues han pasado generaciones desde Solidaridad en tiempos de Salinas y pues la cosa permanece, ¿no? No hay una mejora sustancial. ¿Por qué? Porque es un tema de generación de prosperidad, no de recursos en el presente, y eso pues tiene que ver con la capacidad de lograr que se engranen, digamos, pues a una economía más formal, porque eso es lo que finalmente te puede dar financiamiento y te puede poner en esta escalera ascendente en cuanto a la generación de prosperidad, que ese es el objetivo que tiene que tener cualquier país. Y bueno, lo que les decía de los hogares, ¿cómo están? En promedio, un hogar de clase media lo clasifica el INEGI, es una clasificación multidimensional, pero cuando le pone el número, pues estamos ahí en los 22,000 pesos. El hogar de clase baja tiene un ingreso promedio de 11,500 y el hogar de clase alta, no se imaginen ustedes a Carlos Slim, es más bien un hogar que tiene un ingreso promedio por hogar, o sea, pueden ser 2 o 3 los que generan ingresos, pues de 77,000, ¿no? A partir de ahí. Y así se ve, ¿no? Se dan cuenta, pues somos un país que tendemos a cierta desigualdad. Ese México, el más rezagado, pues obviamente es un México que tiene más hogares de clase baja. Y es importante porque en la clase media es en donde se suele construir la prosperidad, en donde finalmente, pues digamos, las pequeñas empresas, las que generan empleo en México, que son las mayores generadoras, son más o menos 5 millones, pues ahí están. Y entonces, viendo este panorama, o sea, ya vimos el crecimiento económico, las distintas velocidades del país, la pregunta es, ¿qué nos falla? Y pues nos falla esto, el Estado de Derecho, que está vinculado a todos estos problemas. ¿Por qué? Este es el índice global de Estado de Derecho, del World Justice Project, lo publican y actualizan cada año. Y pues México no le va muy bien. Somos la 15ª, 16ª mayor economía del planeta. O sea, estamos ahí, a lo mejor Indonesia nos va a rebasar en los siguientes 2 años. Pues somos un país grande, ¿no? Una de las 20 economías más grandes del planeta. El 11º mercado de consumo. Y sin embargo estamos en la posición 113 de 139 países. Es verdaderamente vergüenza total, nos debería de dar. Y en América, o sea, ya no digan, bueno, pues es que, ¿no? ¿A quién le ganamos? Pues le ganamos a Honduras, con todo respeto, a Bolivia, Nicaragua, que ya es una dictadura, Venezuela, que es otra dictadura, y Haití, que está colapsado económicamente, bueno, igual que Venezuela. Aquello es un desastre. Ahora, la buena noticia, yo siempre soy optimista, es que si arreglas ciertos temas que no son sencillos, pues le puedes dar la vuelta al país, ¿no? Y yo sí soy muy digamos, reacio a pensar que es un tema cultural y tengo una prueba empírica que lo dice muy relativamente fácil. Y alguna vez se lo planteaba a un psicólogo que decía que pues los latinos tendemos más al tema de la corrupción porque privilegiamos la amistad por encima de la meritocracia y entonces esta cercanía que tenemos los latinos pues nos hace que prefieras hacer negocios con tu compadre, aunque sea menos eficiente, que con alguien que digamos meritocráticamente te va a dar más resultados y eso si lo llevas al gobierno y etcétera, al quehacer económico, pues te lleva a esa situación, ¿no? Y se presta a la corrupción. Y yo creo que no, porque le preguntaba, oye, está muy bien, ok, supongamos que tu hipótesis es correcta. ¿Qué pasa con los mexicanos que van a Estados Unidos y que se vuelven muy productivos? Nos enviaron 51,000 millones de dólares el año pasado y siguen de récord las remesas. Y ahí uno puede decir, y podríamos abundar en los datos, pero lo cierto es que son los mexicanos que trabajan un montón, les alcanza para mantenerse allá y enviarnos muchísimos miles de millones de dólares a México, tantos que superan, por ejemplo, al turismo. Pues, ¿qué les pasó, no? Se les quitó, además, cuando pues, nadie se pasa el alto o te lo pasas menos, obviamente no tiras basura. Y es que no es un tema necesariamente cultural, sí, hay 3 componentes en ello. El primero es que las reglas deben ser claras, ¿no? Si tú estás en Estados Unidos y dices stop, más te vale que te pares 4 segundos y voltees de los 2 lados, porque de otra forma llega una patrulla y ya sabemos que luego son un poco violentos, pero no solo eso, pues te van a poner una multota y si no traes licencia, craso error. La regla es muy clara. Luego, lo segundo, la sanción es inmediata, porque si la sanción se pierde en el tiempo, pues entonces su efectividad se pierde. Y lo tercero, y eso sí tiene que ver culturalmente, pues es que están muy mal vistas las personas que tienen temas de corrupción. Entonces, o sea, digamos, el típico pues, que fue presidente municipal y de repente ya tiene una casa increíble y tal,
pues es muy mal visto en esas sociedades y aquí de repente no tanto, ¿no? Dependiendo la zona y la región, pero eso es algo importante, pero es corregible de otra forma, pues uno no se explicaría a esos mexicanos tan productivos que además mantienen a las dos principales economías estatales de Estados Unidos, que son California y Texas, y les ayudan con la inflación y con un montón de cosas ahora que tienen un problema de empleo. Ya se hizo chiquito, a ver si la pueden volver a regresar. Exacto. Y entonces, bueno, el Estado de Derecho tiene que ver, pues en parte con este tema del sector informal. Les digo, no es que las personas no quieren pagar impuestos, al contrario. El problema es que no tienen las condiciones. Y este dato me parece muy contundente. En el sector formal están 44% de los mexicanos, más o menos no varían las cifras conforme van pasando los meses. Y el 56% está en la ocupación informal, o sea, personas que no tienen seguridad social. Y esto es lo muy dramático. Este dato lo publican a finales de cada año el INEGI. El sector informal, que son 56%, representa el 22% del PIB. O sea, es muy poco productivo. Mientras que el sector formal, que es menos, es un 46%, pues representa el 78% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas, pobreza y baja productividad. Pobreza porque si tú eres el 56% y produces el 21%, pues te queda la mitad. Es un problema. Claramente tu ingreso está muy lastimado. Y en cambio el formal, pues evidentemente es mucho más productivo. Por eso, en parte, cuando salen estos indicadores de la OCDE de que en México trabajamos mucho, pues sí, es que algunos trabajan mucho, otros no trabajan tanto, pero sobre todo el problema es la paradoja. Hay un gran libro que les recomiendo mucho, que lo pueden bajar gratis de internet, de Santiago Levy, que es un tipo muy brillante. Se llama Promesas mal recompensadas, o algo así. Búsquenlo, está en el BID, Santiago Levy, está en PDF gratis, es un librazo, es un poco técnico de repente, pero él cuenta algo muy clave y es, si tú tienes una pequeña fonda, ¿no? Formal, tienes 5 empleados y les pagas su seguridad social y están dados de alta y tú haces todo correcto. Y enfrente abre el típico puesto bien exitoso de chilaquiles o tortas ahogadas o lo que ustedes me dicen. Y él, pues todos los conocemos, no, están buenísimas, hasta luego tienen fila. Pues, ¿qué va a ocurrir? Ese no paga impuestos, aunque pague impuestos indirectos porque tiene que estar dando, ¿no? Tanto al líder de los que están por ahí, como a la policía para que no le delata, etcétera. O sea, va a pagar. El problema es que, pues este es flexible. Tiene una estructura de costos muy distinta, no paga seguridad social, no tiene esta carga. Si viene un evento como la pandemia, o una crisis, no pensemos la pandemia que esperemos que sea única en muchos años, pues este truena, ¿no? En 2 minutos. Y este va a seguir subsistiendo, pero ¿cuál es el problema del puesto? Que no se va a formalizar. ¿Y eso en qué lo limita? No tiene acceso a capital y por lo tanto no puede crecer y no puede abrir otro y otro y otro. A lo mejor se va a ir financiando ahí, todos conocemos la historia de, no, pues empezó en un puesto y luego ya tiene una cadena de restaurantes, pero son los de menos. En cambio, cuando tú ves una economía mucho más formal, pues la típica historia que todos vimos la película de McDonald's, ¿no? En donde pues empezaron ahí en un pequeño local y fueron creciendo. ¿Por qué? Porque tiene acceso a financiamiento, pero no solo eso, eso ayuda también al talento. ¿Por qué? Porque un joven que está graduándose de la preparatoria o que está empezando a entrar a la universidad, pues no sueña con trabajar atendiendo el puesto, ¿no? Sueña con trabajar en una empresa que crece, etcétera. Y entonces, pues ese talento no va a estar ahí, por lo tanto no va a crecer, por lo tanto se va a quedar siempre en esta atonía, va a sobrevivir, pero va a estar con pues haciendo lo mismo durante décadas, ¿no? Y todos conocemos ese puesto, que lleva muchas décadas ahí. Mientras que el otro negocio formal, pues ya tronó, ¿no? Por eso es más fácil que trone que porque este le compite. Y entonces esa paradoja, pues hace que México, pues siempre estamos en esa atonía y por eso, en parte, es que no logramos superar nuestro mediocre crecimiento económico. De hecho, es un misterio, cuando uno le pregunta a los economistas, en los círculos economistas, dicen, oye, a nivel internacional, no crean que en México, porque pues aquí nos diagnosticamos todos, pero a nivel internacional es un misterio por qué México no crece. Alguna vez me tocó moderar a Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía 2008, y decía, pues no pensamos que puede ser el tema del Estado de Derecho, pero pues es que ya tienen economía de libre mercado, son un país democrático. O sea, alguien me va a decir, no somos una democracia, pero en conclusión, vas, votas, se cuentan los votos, tienes un resultado. Tienes instituciones, pues tienes división de poderes, etcétera. Sin embargo, pues no acabamos de detonar. Y en parte tiene que ver, yo creo, por el sector informal.
¿Y en dónde se apalanca el sector informal? Pues en la falta de Estado de Derecho. Y luego eso te lleva a inseguridad y violencia que evidentemente genera unas distorsiones enormes en la economía. Lo vemos, por ejemplo, en Guanajuato, uno platica con los empresarios y pues muchos están al mínimo y ya ni viven ahí y más bien están viendo dónde invierten en otros lugares, porque eventualmente eso te pasa una factura importante. Y luego otro asunto es cuando los criterios políticos se anteponen a los económicos, cuando digamos, la lógica de una decisión tiene que ver con una orientación política más que con una orientación económica centrada, por supuesto, en la generación de más prosperidad. Y eso nos lleva, es decir, el tema de falta de Estado de Derecho, pues que la inversión no se materializa. Tendríamos que llegar al 25% del PIB para estar en los niveles óptimos y realizar nuestro potencial. Y llevamos años, esto no es de ahora, en donde estamos muy por debajo, pero evidentemente señales como cancelar el aeropuerto, y esa es mi opinión muy particular, pero pues es muy claro cuando uno ve tanto el ritmo de inversión, aquí no puse la gráfica, pues cómo empezó a caer porque la señal fue malísima, ¿no? Pues si te pueden cambiar arbitrariamente o cancelar una planta de agua o lo que tú quieras, perdón, no de agua, de cerveza, que ocurrió, o tienes, digamos, no certeza jurídica en términos de inversión, pues no va necesariamente a llegar tanta inversión. Y ahora estamos a la espera de que venga el tercer paquete de inversión público-privada, ¿no? Que pues se van anunciando los paquetes, es muy bonito el evento ahí en el Palacio Nacional, pero realmente no se está materializando y ese es un problema. Ahora, entonces ya vimos pues que hemos perdido ritmo, que nos estamos recuperando asimétrico, es decir, no a digamos al ritmo de la caída que tuvimos de 8.3%, que tenemos un México de realidades muy diferenciadas que hay que entender. Otra cosa que me parece muy importante resaltar, porque muchos piensan a veces, dicen, no, pues lo que pasa es que en el sur son flojos. No, claro que no. De hecho, cuando uno va a Nuevo León, ¿no? O a la parte agrícola exitosa de México en la zona noroccidental, ¿quiénes trabajan? Pues los de Veracruz, los de Oaxaca, etcétera. Cuando vas, o estados que ahí están en el México que va más lento, pues ¿por qué se llama Puebla York? Puebla York, pues porque está lleno de poblanos que trabajan un montón. Lo que pasa es que no han logrado encontrar las condiciones. No es un tema de si trabajan mucho o poco. Son realidades políticas complejas, pero no, ese no es el asunto fundamental. Es un tema de cómo generamos condiciones para ir poco a poco. No se va a resolver ni siquiera en una administración, o sea, en 6 años. Es un tema que tenemos que ir resolviendo poco a poco. Pero bueno, ya vimos eso, ya vimos que el Estado de Derecho, que tenemos problemas de inseguridad importantes, baja productividad por alta informalidad, y habría que preguntarse, porque después de esto, pues la gente, pues todos pueden decir, oye, pues no, pues ya está perdido México, qué mal, ¿no? Y hay que también ver las cosas en su dimensión. Esta es la peor crisis que hemos vivido, es decir, la de 2020. Estamos en México, hay una parte de México que piensa que México se va a acabar en los siguientes 3 meses, ¿no? Es decir, desde 2018 decía, no, pues ya, los siguientes 3 meses México desahuciado. Y ya estamos en el 2022 y ahí vamos. Entonces hay que tener datos, sobre todo, para quitarle el ruido a la información. Esta es la crisis del 94-95 y en ese entonces el tipo de cambio se depreció 60%. Pues los que se acuerdan, ¿no? Estaba en 3 y algo y de repente 11. Aquello fue catastrófico. ¿Qué pasó en esta crisis? Pues nada, el peso se ha apreciado, estos son datos para hacerlos comparables, incluso el peso está más apreciado ahora, está en 19.50, hace rato que revisé, o sea, tenemos una moneda fuerte, ahorita les digo por qué considero que está la moneda fuerte, pero entonces no tiene punto de comparación. Y además esto se te refleja en inflación cuando ocurre, o sea, en la del 94-95, porque al final una parte de lo que consumimos ahora más que en ese entonces, pues está dolarizado, ¿no? Entonces automáticamente suben un montón de precios. Esta ocasión no fue así. La inflación, en el 94-95 éramos felices cuando estaba en 7%, ¿no? Ay, la estabilidad, y ¿se acuerdan del 94? Bueno, fue un año fatídico, pero parecía México iba, en el 93 entró en vigor el Telecán y todos decían México rumbo a las estrellas. Inflación 7%. Hoy estamos preocupados por una inflación de 7%, ¿no? Está en 7.58 el dato de la primera quincena de mayo. En ese entonces pasó de 7 a 51%. O sea, los que les tocó vivir, pues ahí se desaparecieron patrimonios completos, porque además los créditos no eran a tasa fija, hipotecarios, ¿no? Entonces ahí se perdieron casas, negocios, estuvo terrible. En esta ocasión no ocurrió así. De hecho, ahí estamos viendo el dato del cierre de 2021, 7.36. Ahorita platicamos por qué se disparó un poco más, pero pues realmente no tiene punto de comparación y hay varias razones y que nos arrojan además lecciones importantes
para el país. En el 94, pues las reservas internacionales, 6.300 millones de dólares, los capitales golondrinos se fueron, adiós, no teníamos nada en la alcancía, fue un desastre. Hoy tenemos poco más de 200.000 millones de dólares, se han ido algunos capitales por estas señales de incertidumbre y lo que sea, pero pues las reservas del Banco de México son muy grandes y además, si se acabasen, que no hay un escenario, digamos, de mucha probabilidad de que eso ocurra, pues tenemos el crédito flexible del FMI. Entonces esa parte, en parte explica por qué la moneda, porque muchos dicen, qué misterioso, el peso está muy fuerte, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y les da miedo, porque a veces el marco de referencia es 1980, José López Portillo y Echeverría, pero no teman. ¿Por qué? Porque hay un factor político importante. Andrés Manuel López Obrador le tiene fobia a la inflación, porque le tocó ver la primera devaluación de Echeverría en el 76 y el desastre épico de José López Portillo en el 82, que luego le explotó todavía más a Miguel de la Madrid. Y entonces eso es bueno porque le tiene mucho miedo a la inflación y entonces en esa parte no se mete, es muy disciplinado, austero en lo fiscal. Eso tiene algunos asegúnes porque en un escenario de crisis 2020, pues te hubiera convenido, digamos, relajar un poco la parte fiscal. En mi opinión, dejabas de invertir en refinerías y trenes y aeropuertos, que no, bueno, el aeropuerto sí lo necesitamos, pero luego lo canceló, larga historia. El hecho es que, lo cierto es que podías haber hecho, digamos, relajado la parte fiscal. El mundo lo hizo y con eso hubieras ayudado a que tantas empresas pues no murieran en la crisis de 2020, pero por lo menos tenemos estabilidad en términos de, digamos, cierto equilibrio en las finanzas públicas. Apenas la semana pasada o el viernes, no me acuerdo, Fitch Ratings dijo, perspectiva estable México, no vamos a cambiar la calificación en 12, 18 meses. Y las otras, he platicado con ellos en mi programa, Moody's tampoco no va a modificar la calificación de México. ¿Por qué es importante? Pues porque es la prima de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, tiene una obsesión con el tipo de cambio, todo el tiempo lo presume, seguramente hoy es viernes, el lunes va a decir, ¿ya vieron el tipo de cambio? No, increíble, es gracias a mí. No tanto, ¿no? Más bien tiene que ver con la autonomía constitucional del Banco de México. ¿Por qué? Porque justo ya cuando empezó la crisis 94-95, ¿se acuerdan? Salinas dice que fue Zedillo, Zedillo dice que fue Salinas. Yo creo que fue más Salinas que Zedillo, que a lo mejor ahí la regaron en la comunicación, pero el desastre 94-95 pues fue porque el tipo de cambio establecían bandas y antes con José López Portillo y antes con Echeverría, pues el presidente lo decidía todo, mala idea. Lo que requieres es crear instituciones que funcionen con mecanismos autónomos, como es el Banco de México, y eso, por eso el peso es atractivo. ¿Por qué? Porque no depende de que si mañana se despierta de mal humor, pues a lo mejor se nos va a 27. ¿Cuál es un buen espejo? Hoy lo comentaba en la radio, por ejemplo, Tayyip Erdoğan, el presidente turco. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Turquía con México? Mucho. Bueno, no mucho en términos de interdependencia, pero Tayyip Erdoğan es un tipo que también ha concentrado mucho poder, hizo un montón de reformas, tal, y él tiene la extraña teoría, que solo la tienen pues, como dictadores tipo que no entienden nada como Nicolás Maduro. Y dijo, no, es que lo que requerimos es bajar la tasa de interés y así va a bajar la inflación. ¿En qué mundo ocurre eso? No tengo ni idea cómo. O sea, sí sé que él piensa que si bajas el costo del financiamiento, pues eso hace más barato las empresas y van a bajar sus precios. Obvio no, ocurre exactamente lo contrario. Hoy reportó su inflación de mayo Turquía 72%, la lira turca un desastre épico de proporciones enormes. Algo que me impresionó, por ejemplo, algo más cercano, Argentina. Yo tuve la oportunidad de ir a Argentina en 2017, en el verano de 2017, sí, o 18, bueno. Estaba el tipo de cambio 18-18, ¿no? O sea, 18 pesos argentinos por dólar, 18 pesos mexicanos por dólar. Ah, pues qué felicidad. Llegué y dije, pues quiero ver cómo es la inflación, porque en Argentina nosotros estamos en ese entonces en inflación como de 4%, ellos estaban de 20%. Entonces fui al súper y dije, wow, así se siente la inflación. Yo era niño en los 80s y dije, los años maravillosos, ¿no? Pero sintiendo la inflación terrible. Bueno, hoy el peso argentino está en más de 200 pesos argentinos por dólar. O sea, imagínense que hoy tuviéramos el dólar a 200 pesos. ¿Cuánto costaría esto? Se destruyó la economía argentina. ¿Saben por qué? Pues porque no tiene un banco autónomo. Cada que se enojaban, Cristina Fernández de Kirchner antes de Alberto, pues corría a esos banqueros centrales. Mientras México llevábamos nosotros 4, hasta Alejandro Díaz de León, en Argentina llevaban como 12 la última vez que conté, y yo creo que en estos días lo deben volver a cambiar, porque pues le decía, dame dinero o sea, de las reservas, que son tan importantes, dame dinero para pagar la deuda, y pues obviamente el banquero central le decía antes, renuncia, se acabó, destrucción total. Y por eso es tan importante
tener entes además colegiados, ¿no? Algo muy, muy positivo que yo le aplaudo mucho al presidente de México es que, luego comete lapsus como adelantar la decisión de política monetaria, que lo hizo ahora en la convención bancaria, ¿no? Temprano la adelantó, fue un desastre, pero pidió perdón rápido y ya, está bien. Pero los nombramientos que ha hecho al Banco de México, a los órganos, que es un órgano colegiado, es decir, es la gobernadora, la primera mujer, por cierto, y 4 subgobernadores, él ya hizo 4 de 5. Entonces, cuando hay algunos que dicen, no, Andrés Manuel va a destruir al Banco de México, no, ya lo hubiera destruido, pues ya nombró a 4 de 5. Y la verdad es que los economistas que han nombrado son de primer orden. El primero, y soy su fan, me declaro su fan, lo he entrevistado muchas veces, me cae muy bien, Jonathan Heath, ¿no? Es un tipo brillante, síganlo en Twitter, es una cosa muy portentosa el señor Jonathan Heath. Luego tienen a Gerardo Esquivel, que pues tiene una visión un poco más relajada de la política monetaria, es decir, de cuánto debería subir la tasa. Luego nombró a Galia Borja, que fuera tesorera de Hacienda, muy bien. Y a Victoria Rodríguez Ceja, que ahí va, ¿no? Apenas empezó el 1 de enero. Y pues ahí va, ¿no? O sea, digamos, es sensata, las decisiones se ven bien, ahora fue el reporte trimestral de inflación. Eso, no saben lo que nos distingue como país, en contraste con muchos países de América Latina y muchos otros países emergentes. Y eso en parte explica lo que estamos viendo con el tipo de cambio y por qué México es un país de grandes oportunidades y un gran potencial. Y eso nos ayuda con la inflación. El año pasado tuvimos... empezaron los cuellos de botella, vimos la inflación empezó a crecer, los problemas de los microprocesadores en los coches encarecieron esa parte, empezamos a tener una inflación más rápida, el Banco Central de Estados Unidos decía no se preocupen, es transitoria, Gerardo Esquivel decía es transitoria, Jonathan Heath, que los digo, sigo el debate, decía no es tan transitoria, bueno, pues resultó que no era nada transitoria, estamos en 7.58. Y luego vino la invasión de Ucrania y pues los precios de los alimentos, adiós. Este es el dato de mayo, 7.68% tasa anual. Parece que va bajando. Es probable que a partir de ahora empiece a bajar levemente, pero hay que observar la inflación subyacente. Pero la garantía es que tenemos al Banco de México, mucha inflación, pues mucha tasa de interés. ¿Va a meter a la economía en recesión? Pues probablemente sí. La discusión más importante no es la que tenemos aquí, es la que tienen en Estados Unidos, ¿no? Porque el Fed, que es su banco central, pues hoy están en la discusión si logran un aterrizaje suave porque tienen una inflación más alta que la nuestra. Por cierto, estoy a favor del subsidio a las gasolinas por esto, porque claramente estaríamos con una inflación más alta si no estuviera, es regresivo, si quieren eso luego lo hablamos, pero ¿por qué? Bueno, lo voy a explicar muy rápido por qué es regresivo. Porque el otro día saqué la cuenta del parque vehicular de México, coches privados, públicos, camiones de transporte, de todos. Son más o menos arriba de 40 millones. El ya certificado, digamos, las finanzas públicas, el reporte de finanzas públicas, que lo publican el último día de cada mes, salió que en subsidio a diésel y gasolinas, 70,000 millones de pesos. Si lo divides entre los 40 millones, pues salía 1,500. Si una persona tiene 3 coches, pues le han subsidiado 4,500 pesos en lo que va del año. Es una forma intuitiva y fácil de verlo, por eso se los cuento así. En cambio, una persona que va en el transporte público, que no tiene coche, pues no le subsidiaron 4,500. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está subsidiando a los que tienen más dinero. Pero yo creo que es buena idea. ¿Por qué? Porque cuando en 2017 liberalizaron el precio de la gasolina, ¿se acuerdan? El famoso gasolinazo, que no era otra cosa que pues, el mercado diga dónde va el precio, pues se elevó la inflación, se salió de control, o sea, anduvo arriba del 5, casi tocó el 7%, y se volvió a estar en un nivel, digamos, dentro del objetivo del Banco de México, que es 3%, para mediados de 2019, o sea, se tardó 1 año y medio. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación es, digamos, un tema que tiene que ver en parte con la percepción, y el tema del tanque de gasolina dice un montón y puede generar un proceso inflacionario. Por eso tiene razón Jonathan Heath, yo esto lo vengo diciendo desde hace varias semanas cuando me puse a tratar de entender qué no estaba, o sea, qué tan conveniente era este subsidio. Y creo que es conveniente porque veo el 2017, prueba empírica muy rápida de observar, entonces eso es buena idea. Porque si no estaría pues por ahí del 9%, ¿no? Entonces no estaría bien. Entonces ya vimos pues México, el crecimiento económico, las varias velocidades, el reto que tenemos en el Estado de Derecho, que se refleja en informalidad, inseguridad, baja productividad, retos políticos, pero también que esta no es la peor crisis que hemos vivido, de hecho ha habido peores y tenemos factores de estabilidad. Y está muy bien, nos vemos el ombligo muchos los mexicanos, pero hay que ver al mundo, porque en realidad estamos en un mundo de mucha interdependencia y que no nos ayuda mucho a veces solo vernos el ombligo y nuestras discusiones bizantinas.
Y entonces, ¿cuáles son estas 4 tendencias del mundo? Primero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia es un hito, no solo por el hecho en sí, sino porque esto lo que está generando es que el mundo se está fragmentando y se está haciendo por bloques. No sé si vieron que cerró un McDonald's allá en Moscú, el primero que abrió cuando empezó la perestroika, un hito, porque entonces decías, bueno, puede ser que hay distintos tonos de gobierno, pero finalmente hay un sistema de mercado prácticamente en muchos países, salvo Corea, Cuba y cosas por el estilo. Y pues ya no. Lo que estamos viendo es que el mundo ya empezó a fracturarse en bloques. Y hay 2 bloques muy importantes, que esa es la segunda tendencia, Estados Unidos-China. El nombre del siglo XXI se llama Estados Unidos y China. Una forma de entenderlo es que el mundo siempre a nivel internacional tiene un sistema de equilibrios, ¿no? Por ejemplo, cuando se unificó Alemania a finales del siglo XIX, desestructuró, digamos, el sistema de equilibrios entre Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, y ese desequilibrio pues llevó a un ajuste y ese ajuste se llamó la Primera Guerra Mundial. Hay muchas explicaciones históricas de por qué, pero esa falta de equilibrios y la unificación de Prusia, de Alemania, o sea que tenía la parte prusiana que era muy potente y tal, pues rompió ese equilibrio y vino ese problema. Bueno, eso empequeñece con respecto al surgimiento de China, que es un país que ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. Es realmente extraordinario lo que han hecho los chinos. Por otro lado, además, pues ya es la segunda mayor economía, son 1.400, casi 1.400 millones de habitantes, van a ser la principal economía o la primera economía a escala global, pues probablemente a finales de esta década. Eso no quiere decir que Estados Unidos va a pasar a segundo término, porque Estados Unidos sigue siendo digamos, tiene de las 3 características que tiene una megapotencia: supremacía militar, supremacía económica, o sea, el dólar es la moneda de referencia y no lo va a dejar de ser. Y en tercer lugar, digamos, esto que se denomina también como poder suave, y al ser una democracia, pues se reinventa, ¿no? Es decir, pasas de Barack Obama, el primer presidente afroamericano, a Donald Trump, que es básicamente racista. Entonces, las democracias lo que te dan es esta capacidad de corrección, que ese es uno de los grandes problemas de China, ¿no? Al ser una economía de mercado, porque eso es centralmente planificada, aunque diga Partido Comunista, pues de eso ya no quedó mucho. Lo cierto es que todo depende de una persona, en buena medida, que se llama Xi Jinping, ¿no? Y el problema de esas cosas es que a veces las virtudes se convierten en errores. Un ejemplo en este caso. ¿Y por qué es tan importante la democracia? Porque pues, Xi Jinping fue digamos, China fue de los países que mejor atajó la pandemia, porque hicieron estos confinamientos, ¿se acuerdan? Salvajes. Cuando empezó en Wuhan, yo me acuerdo que leí un buen artículo que decía, el último tren de Wuhan, ¿no? Y así era, qué dramáticos los chinos, bloquearon Wuhan. Pues sí, pero vean cómo les fue con el COVID y cómo le fue a Europa, Italia, España, México, Brasil, Argentina, un desastre total. ¿Por qué? Porque, pues no, ya quiero ver que digan, mañana confinamiento todos en Guadalajara, nadie sale de Guadalajara. Pues no, va a ocurrir, ¿no? Era voluntario, pues de otra forma en una democracia te tumban. Y eso, que es una virtud, pues ahora que aplicó un confinamiento ultra agresivo, cero COVID en Shanghái, pues la economía china empezó a sentirlo. Y además tiene empresas muy innovadoras China, que esa es la otra tendencia. Bueno, es el nuevo orden mundial, ahorita les cuento eso. ¿Y qué ha hecho Xi Jinping? Por ejemplo, a Didi le dijo, oye, ya no puedes estar en el mercado de Nueva York, te tienes que salir. Y entonces está haciendo que las empresas chinas que son competitivas y que se están comiendo al mundo, si no han usado TikTok, pues no sé qué han estado haciendo, pero yo tampoco lo uso tanto, la verdad. Pero te habla del enorme poder que tienen las empresas chinas ya de proyectarse desde un punto de vista global, o los Huawei, que ahí Donald Trump les dio un golpe bastante fuerte. Pero eso nos lleva a este mundo que está por bloques. Son Vladimir Putin, India, Narendra Modi y Xi Jinping. No es que están haciendo un bloque y que van a ser rivales de Estados Unidos necesariamente, porque en el caso de China sí, India también, y más bien Rusia pues quedó, digamos, Rusia en vez de jugar un papel como país europeo, que tiene esa oportunidad o tenía, pues ahora que lo alienó a Estados Unidos y a Europa del resto del mundo, pues le queda depender de China, básicamente, ¿no? Y de alguna suerte de la India. Pero eso nos lleva a un mundo, como les digo, de bloques, en donde además estos bloques, lo que les decía Xi Jinping, genera esto que se llama la gran muralla digital, porque prácticamente el Internet de China no tiene nada que ver con el Internet pues, que tenemos todos los demás, ¿no? O sea, allá tienen un Twitter, una suerte de Twitter que se llama Weibo, es un poco diferente, y allá si pones Winnie Pooh, pues rápidamente te bajan tu mensaje, y si insistes te van a visitar a tu casa si eres chino, eso no está padre.
¿Y por qué? Pues porque una, no hay democracia y dos, pues es un Internet distinto, ¿no? Y eso, bueno, pues te plantea un mundo ya mucho más por bloques. Y la otra, y ahorita aterrizo en dónde entra México en todas estas cuatro grandes tendencias. La otra es la inteligencia artificial que me parece que es muy, muy importante. Y ustedes bueno, con PAC-I, que está en el mundo del software, tiene que ver mucho con esto, porque hay procesos de automatización transversal y hay que entenderlos. ¿Cómo concebir la inteligencia artificial? Todo el mundo se imagina Terminator, ¿no? Robots y nos van a conquistar. Ah, no, ya vienen. No. En realidad ya está ocurriendo a través del comercio electrónico. Cuando tú te metes a Mercado Libre o Amazon, pues ya te salen sugerencias que un algoritmo que está alimentado por inteligencia artificial te hace sugerencias y la tasa de bateo mejora bastante. Pero no solo eso, es un sistema que no es fijo. Y una forma de conceptualizarlo, que a mí me ha resultado útil, es como el Internet, ¿no? Si uno estaba en 1992, ¿se acuerdan? Empezaba el Internet, bueno, muchos a lo mejor son jóvenes, los veo, pero pues en ese entonces era, ay, el Internet, qué cosa, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que fui a una universidad y entonces ya te ponías ahí, Monte Everest, y apareció una montaña, wow, es increíble. Y entonces todos decían, qué curioso, ¿verdad? Ay, qué interesante, ¿no? Mi sobrino tiene una computadora y se conecta al Internet, wow. Pero nadie lo tomó en serio, ¿no? Incluso Paul Krugman, en su momento, en el 98, decía, no, el Internet es una moda, va a pasar, no va a ocurrir nada. Corte A. Para el 2002, básicamente el Internet ya había modificado todas las actividades humanas y hoy, pues prácticamente no hay nada de la actividad humana que no atraviese por esto, un dispositivo conectado a Internet. Y por eso es que a veces mirarse el ombligo no es tan buena idea, ¿no? Cuando en 2007 Steve Jobs dijo, una cosa más, el iPhone, ¿no? Y los que les gustaba Apple, a mí me gustaba Apple, ahora ya no. Pero el hecho es que, pues, ¿saben qué? El otro día me puse a revisar los periódicos en México. ¿Saben quién lo consignó? Nadie. O sea, creo que por ahí en Excelsior, donde yo, pues, una esquinita. Sin embargo, esto cambió nuestra realidad ya para el 2017. O sea, Donald Trump no hubiera sido presidente sin Twitter y sin que todos tuviéramos un teléfono conectado a Internet. Hoy lo primero que hicieron el 95% de los que está aquí es levantarse con la alarma del celular. Yo no, porque es con la del reloj que está conectado al celular. Entonces, me salvé. Pero no, todo lo que hicimos es, prendiste el celular, viste, oh, tengo 18 correos electrónicos atrasados. Wow. Y luego viste tus redes sociales y dijiste, ok. Tu primera interacción humana fue con un teléfono conectado a Internet. ¿Saben qué vimos los mexicanos en 2007, cuando empezó esta revolución? ¿O en el 92 o 98? Nada. O sea, estamos viendo ahí, ay no, yo me acuerdo, en 2007, les digo que revisé los periódicos, pues había una discusión ahí de Calderón y el Congreso y no sé qué, porque nos encanta vernos el ombligo y se nos va de largo las grandes revoluciones y sobre todo cómo las aprovechamos, porque somos un país que tiene grandes oportunidades. Y eso que ocurrió va a ser lo mismo con la inteligencia artificial, pero más rápido. ¿Por qué? Porque es transversal, son conectar datos mediante distintas técnicas, correlacionarlos de maneras que no puede hacer el cerebro humano, obteniendo respuestas que no hay manera que nosotros las obtengamos. Y les recomiendo una gran película para entenderlo. Ya es una película viejita porque el 2020 nos avanzó como 7 años, fueron un año perro, ¿no? O sea, 7 por el 2020 y ya todos envejecimos 7, porque fue muy duro, fue difícil. Y entonces esta película es de 2017, o sea, hace ya casi décadas, ¿no? Para tiempos actuales. Pero vale mucho la pena que la vean, se llama AlphaGo. Y es la historia, está en Netflix, así ponen AlphaGo, les va a aparecer, y está buena. Como un documental de una computadora que se llama DeepMind, que compró Google, ya me voy a apurar porque voy bien lento. Y entonces la compró Google y no el Go es un juego con mucho auge en China y en Asia en general, y es como un ajedrez de muchas dimensiones, muy distinto, pero muy profundo, muy difícil. Mucho más complicado que el ajedrez. Y esta computadora primero no le ganaba a nadie, luego aprendió, le ganó al campeón de Europa y luego le ganó al campeón de Go a nivel global. Y los chinos fue cuando dijeron, le llaman el Sputnik Moment, ¿no? Cuando Estados Unidos en la Guerra Fría, en el 50, pues en la década del 50, pasó el Sputnik y dijeron, oh, y el Sputnik, los rusos nos van a conquistar. Lanzaron la carrera espacial y llegó el ser humano a la Luna. Bueno, pues eso le ocurrió a los chinos con la inteligencia artificial y por eso Xi Jinping dijo, para el año 2025 seremos potencia en inteligencia artificial y ahí la llevan. Esto va a avanzar rápido y de manera transversal. ¿Cuál es el mensaje?
Simplemente no es que mañana nos ponemos todos en Tensor ahí a programar o en Python o lo que sea, pero hay que entender sobre todo dónde está uno, cuáles son los datos que uno pudiera obtener, qué preguntas le harías y sobre todo desde un punto de vista de negocios, cuáles son las posturas ofensivas, defensivas que puedes tener en un proceso en donde va a transformarlo todo, para que cuando llegue estés conceptualmente listo para ello. Pero me voy a ir muy rápido porque ya me atrasé. Cambio climático, evidentemente, el cambio de la matriz energética tiene mucho que ver, es un imperativo de negocios fundamental. Y en este escenario, pues vamos a un asunto de cómo enfrentar, ya con este México que les contaba de varias velocidades, un mundo que cambia muy rápido, vertiginosamente, con tendencias en un mundo que se hace menos global por bloques, en donde China y Estados Unidos lo determinan todo, en donde la inteligencia artificial lo está transformando y el cambio climático está generando una serie de eventos que empiezan a tener una repercusión total en el mundo de los negocios, pero no solo eso, tienen, digamos, aquellos que no lo logren atajar, bueno, como humanidad, pues si no lo logramos, y yo no soy tan optimista en la parte de mitigar nada más, sino tiene que ser innovación, pues no lo vamos a librar. Eso nos lleva a cómo nos establecemos en un escenario así. Y hay que tener en cuenta, este es un dinosaurio que como pueden ver ahí es una suerte de velociraptor que tiene sus garras muy adaptables, tenían gran tamaño, una fortaleza en la escala y ventajas comparativas importantes. Y eran altamente especializados, ¿no? Eran adaptativos relativamente. Pero luego vino ese meteoro, que cayó ahí, por cierto, en la península de Yucatán, y unos le pueden llamar Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, la pandemia, lo que ustedes quieran. Es una metáfora. Y entonces vino ese meteoro, ¿y qué creen? ¿Ven esa cosita ahí que está como metiéndose en una cueva? Pues somos nosotros. Yo no estaría aquí si no fuera por ese ultrabisabuelo. ¿Por qué? Pues porque fueron ágiles, aprendieron, eran resilientes y adaptables. Por eso es que esos pequeños mamíferos, que se dice que era como una musaraña, de hecho están un poco grandes, pues de ahí vienen buena parte de los mamíferos grandes que somos hoy, ¿no? Incluyendo a nosotros. Y eso nos lleva a la necesidad que tenemos justamente de innovar, que tiene que ver con esto, agilidad, aprendizaje, resiliencia y adaptación. Y México, otra vez vergüenza, posición 55, regreso, somos la 15ª mayor economía, ¿cómo puede ser? Es una vergüenza, no. Mal, hay que corregirlo. Esto es del YPO. Todos los datos los pueden encontrar. Ahora, no solo se trata de innovar por innovar. Ahí les va este dato que es fundamental. Este es el presupuesto de investigación y desarrollo de 3 empresas muy emblemáticas, Nokia, Google y Apple. Como pueden ver, Nokia superaba incluso a veces el conjunto del presupuesto de investigación y desarrollo de Apple y Google, que hoy son de las 5 empresas más grandes del planeta, que tienen más valuación. Sin embargo, ¿qué ocurrió? No se acuerdan, pero resulta que había un tipo, ya me regresé, había un tipo que en 2001 o 2002, un diseñador en Nokia les dijo, oigan, ¿qué creen? Se me ocurrió una idea increíble, un teléfono que tiene una pantallota, se conecta a internet, básicamente era el iPhone. Y entonces les dijeron, ¡ay, qué buena idea! Muy bien, sí, aviéntalo, ¿no? ¿Y qué creen? Pues empezaron los comités, como todos conocemos los comités de las empresas, no, sí, no sé qué, pues nunca vio la luz ese teléfono. Luego vino Steve Jobs con el iPhone, que ya les contaba hace un rato. En el 2007, pues Nokia era la mayor fabricante de teléfonos inteligentes, de teléfonos celulares. Para el 2012 ya andaba desapareciendo. Hoy Nokia ya, desde el punto de vista, todavía fabrica equipo de telecomunicación, pero desde el punto de vista de teléfonos, básicamente desapareció. Tú dices, oye, pero invertían, o sea, si uno le preguntaban, es una empresa finlandesa del siglo XIX que comercializaba primero madera, se pudo adaptar, algo hizo bien porque se adaptó a la revolución, digamos, de los teléfonos celulares, y luego que invertía en investigación y desarrollo, ¿y qué le pasó? La inercia burocrática, la inercia institucional y la burocracia. ¿Por qué? Y eso hay que tenerlo en mente al interior de las empresas y las organizaciones, cualquiera. Es que al director general de una empresa o a los directores les pagan para no equivocarse, no para acertar. ¿Qué ocurrió con los que no sacaron el iPhone de Nokia? Bueno, el equivalente. Pues no les pasó nada. De hecho, en el 2002, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8 revisé. Ahorita no me acuerdo el nombre. El que le siguió se llama Olli-Pekka Kallasvuo, ¿no? El de Nokia. Pues le pagaron su bono. O sea, salió el iPhone y ese año, bono. ¿Por qué? Porque vendieron muchos teléfonos. Pero desaparecieron. ¿Por qué? Porque si alguien dentro de la organización de Nokia tomaba la decisión de apoyar el iPhone de Nokia, digamos, y salía terriblemente mal, lo corrían. Entonces, aversión al riesgo.
Si tomo el riesgo, me corren, mejor no lo tomo, sigo, cobro mi bono y ya está. Y eso mata a las empresas y es importante tenerlo. Luego Amazon, ¿no? Uno pensaría, oye, Amazon, Jeff Bezos, la segunda persona más rica del planeta, es un avión. Amazon utiliza la inteligencia artificial, tiene 2 negocios. ¿Alguien puede pensar que Amazon va a ser disruptivo? ¿Va a ser sacudido? Sí. Aún cuando está en el máximo de su expansión, estos 2 personajes, Sachi Banzai y Vinny Banzai, que no son hermanos, solo son como los García aquí en México, pues trabajaban en Amazon. Yo soy García, Rodrigo Pacheco García. Y entonces, amigos, hermanos, primos, no, ya. Estos 2 personajes trabajaban en Amazon y se frustraban porque decían, podemos avanzar mucho en la India. Como no los dejó Amazon, porque estaba concentrado en Estados Unidos, pues abrieron su propio Flipkart y hoy Amazon está compitiendo en uno de los mercados más relevantes del planeta, que es la India, con Flipkart, que lo compró Walmart. Y entonces, si eres Amazon, sí te pueden disrumpir. Entonces, lo mismo, no hay una receta, simplemente que no hay garantías con respecto a que tengas la supremacía o la preeminencia de la empresa. Esta es General Electric, una empresa del siglo XIX, la fundó Thomas Alva Edison. Una cosa extraordinaria, en el 2000 era la empresa más valiosa de los Estados Unidos y más diversificada. Tenía medios de comunicación, NBC, en fin, turbinas de avión, cosas médicas. Pues ya hace unos meses se anunció que se va a diluir, ¿no? O sea, va a vender sus 3 unidades. Quedará el nombre allí, pero pues ya como tal desapareció. ¿Qué le pasó? La crisis financiera de 2008 se metió en el negocio de seguros financieros. Aquello fue un desastre. Jeffrey Immelt, pues digamos el pésame de General Electric, que desapareció porque fue una crisis mal gestionada. Ya me voy a ir muy rápido. ¿Y cuál es la mayor ventaja comparativa de una empresa? Como pueden ver, además de romper la inercia burocrática, además de tener capacidad de adaptación, además de invertir en investigación y desarrollo, pero al mismo tiempo promover esto que es el capital humano, que somos nosotros. No hay una sola organización que le vaya bien si no es por sus personas y sus componentes. Y eso es uno de los nombres del juego más importantes en este momento y particularmente saliendo de la pandemia. ¿Qué hacer en este escenario? Pues ya vimos el México que va a muchas velocidades, uno atrasado, etcétera. Pues hay que invertir en innovación, hay que derrotar la inercia institucional, hay que una estructura matricial limitada, eso es muy importante, es decir, el típico jefe en una oficina perdió por ahí, mal la idea, entre más vertical mejor, aunque hay que tener cuidado, no todos los negocios son así, por ejemplo en la manufactura pues no es tan fácil. Hay que tener, eso es muy importante, ¿no? La inclusión, la equidad de género, es fundamental porque tú no puedes tener una empresa, es una desgracia en México y ahí sí no estamos pues estamos igual que el mundo, muy mal. Si uno ve cuántas mujeres hay en los consejos de administración y órganos de dirección, muy pocas. Eso es bueno, es pésima idea porque la mitad del mercado son mujeres. Es una verdadera tontería. Además, quiere decir que te estás perdiendo de más del 50% de tu PIB, es decir, que no están integradas. ¿Qué se requiere? Es una discusión profunda que no nos va a dar tiempo de abordar. Pero sobre todo, aprendizaje permanente como forma de vida. Y eso, al final, después de toda esta historia que les he contado del México de varias velocidades, nuestros problemas de Estado de Derecho, la inseguridad, la informalidad, las grandes tendencias que nos atraviesan, me hace muy optimista con respecto a México. ¿Por qué? Porque tenemos una posición geográfica realmente extraordinaria. La frontera una de las más grandes con la mayor economía del planeta, una integración logística ya muy potente, salida al Atlántico, tenemos acuerdos con Europa, aunque les exportamos poquito, no está mal. Salida a Asia, que eso es increíble, o sea, participamos, digamos, de este surgimiento muy potente chino. Tenemos ahí el TPP, ya no me acuerdo en qué quedó, pero porque luego ya ven que Trump se salió y aquello fue un desastre, pero ahí va de regreso. Tenemos un tamaño de mercado importante. Si yo voy con el presidente de Unilever, de Nestlé o el que ustedes me digan y les digo, oye, ¿qué lugar? Siempre lo hago cuando los entrevisto. ¿Qué lugar ocupa México como mercado en el universo Nestlé o Unilever? Normalmente es uno de los principales 10 mercados, si no es que de los 5. ¿Por qué? Porque somos muchos mexicanos, casi 130 millones. Pero no solo eso. El momento demográfico, tenemos un bono demográfico y eso ¿qué quiere decir? Mucho consumo, es decir, muchas personas jóvenes que se van a casar y que es un reto y al mismo tiempo una oportunidad. El reto es porque hay que ver cómo en esta discusión de la informalidad se integran, digamos, de manera productiva, que esa es la idea, porque eso va a hacer que
país crezca mucho todo ese talento inmenso que se expresa, por ejemplo, en las remesas de Estados Unidos, esa gran capacidad que tenemos en México de adaptación. Si le preguntan a cualquier empresa global de la fuerza laboral mexicana, por eso nos fue también en la manufactura de los coches. Lo que nos falta es innovación para generar valor agregado donde no lo hay, y eso tiene que ver también con este apetito de innovación, y ahí somos poco innovadores, pero el momento demográfico pues hace que el país sea realmente esté en un gran momento, y por eso es que yo estoy muy seguro que nos va a ir muy bien. Y ya por último, les pongo este video para inspirarnos todos, porque esto de ser apocalíptico y el país se va a hundir en 3 minutos, no es cierto. De hecho, somos un gran país. Realmente estoy convencido, no somos un país único en el mundo, pero sí un país que tiene grandes oportunidades y que difícilmente nos ve mal. Siempre está el tema político, etcétera, pero siempre he sido convencido que México es más que un presidente. Nos convendría, y por eso mi énfasis en por qué al tipo de cambio le va bien, porque donde México crea instituciones y donde hay democracia, el país tiene las condiciones para crecer, y tenemos las condiciones como, digamos, por el tema geográfico, demográfico, de talento, etcétera, para ser un país que en el siglo XXI tiene que tener un despegue, no por el número y porque seamos la 10ª economía del planeta o la 9ª o la 7ª, que eso da igual, sino porque todos nosotros tengamos prosperidad en la generación de valor justamente para nuestra sociedad. Y básicamente, pues ya va a acabar el video y es lo que les quería contar esta tarde. Muchas gracias.